Hay un pensamiento en la palabra de Dios. Oh, gracias. Gracias, amigo. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Hechos, capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Y queremos pedir, Señor, una bendición para cada persona que recibe este mensaje. Bendiga a los presentes, bendiga a los que en cualquier lugar del mundo están siguiendo la programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos y habilítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante algunos días vamos a trabajar con la palabra de Dios. Y si usted quiere ponerle un título a esta miniserie, póngale este título: El Espíritu Santo y la oración. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la oración. El título para hoy es Pedro y la oración. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que son los hechos del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron guiados, dirigidos, habilitados, capacitados por el Espíritu Santo para cumplir la misión. El Señor Jesús, antes de irse, puso muy en claro que debían estar tranquilos en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8, Jesús hizo muy fuerte énfasis en que esperaran la promesa del Padre, esperaran el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el Espíritu se derrama, todo comienza a funcionar en forma distinta. Ahora se manifiesta el Espíritu Santo en los apóstoles. En esos 10 días, antes que el Espíritu llegara, Jesús pasó 40 días mostrándose a los discípulos. Y de los 40 días que Cristo duró hasta el 50 día, el día de Pentecostés, en esos 10 días, los apóstoles se prepararon para la venida, para recibir al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, mire usted lo que dicen los versículos 13 y 14. Hechos capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Nos interesa la experiencia de Pedro. Pedro y la oración. Dice el versículo 13 del capítulo 1: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban ¿quiénes? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos, ¿qué dice la Biblia? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Perseveraban en qué? En la oración. Versículo número 15. Dice el verso 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: ¿cuántas personas había en el aposento alto? 120. ¿Cuántas personas recientemente le habían dicho adiós a Cristo Jesús? En 1 Corintios capítulo 15 dice que 500 personas le habían visto cuando se despidió. En 10 días, apenas 10 días, había 380 personas ausentes. Pero estos
perseveraban unánimes en oración. Versículo 16, ¿qué dice Pedro? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pregunto, ¿fracasó Judas? A ver si o no. ¿Fracasó o no fracasó Judas? ¿Vendió a Jesús o no lo vendió? ¿Se ahorcó o no se ahorcó? ¿Se perdió o no se perdió? ¿Y no era un apóstol? Entonces, si eso fue un apóstol que llegó hasta esos límites, tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que perseverar, tenemos que ayunar, tenemos que enfocarnos en el Señor. Cuando usted sigue leyendo toda esta parte, el apóstol Pedro dice, versículo número 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pregunto, ¿estaban perseverando en oración? Sí. ¿Estaban presentes las mujeres y los hombres? Sí. ¿Estaban al aposento alto? Sí. ¿Se estaban preparando para recibir el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Ahora escogieron a una persona para ocupar el puesto de Judas. Capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa Pentecostés? Significa 50 días después de la Pascua. ¿Quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. ¿Quién era el Cordero Pascual? Cristo Jesús. De manera que desde que Cristo muere en la cruz, la Pascua, hasta el derramamiento del Espíritu Santo, pasaron 50 días. Cristo pasó, después que resucitó, 40 días con los discípulos, y entonces en el día 40 se despide y se va al cielo. Prepara todo porque en el Pentecostés sería entronizado. Y el mismo día que lo entronizaron, el mismo día que se sentó en su trono, ese mismo día el aceite que derramaron sobre Jesús era tan poderoso que el Santo Espíritu se derramó en los discípulos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Versículo 4, capítulo 2, dice la Biblia: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Mi pregunta, ¿fue la oración una pieza clave para el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sí o no? ¿Es la oración una pieza clave? La pregunta es, ¿qué cosa es oración y qué cosa es orar? No es lo mismo. La oración no es un acto, es una experiencia. Cuando usted tiene el hábito de orar, significa que usted tiene la experiencia, la cultura de pensamiento, usted tiene la idiosincrasia, usted tiene el estilo de vida de vivir en comunión con Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. Orar significa que usted está en íntima y estrecha comunión con Dios en todo momento. Por eso dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa que en todo momento, en cada ocasión, en cualquier lugar, usted puede estar en comunión con el Dios Todopoderoso. No importa el lugar ni la circunstancia, usted puede estar en la presencia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿cumplió el Señor Jesús la promesa de enviar el Espíritu Santo? Sí. ¿Los discípulos, los apóstoles se mantuvieron en oración? Sí. ¿Vino el Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba presente Pedro? ¿Estaba presente o no estaba presente? Estaba presente Pedro. Recuerde que estamos hablando de Pedro y la oración. Pudiéramos hablar de Juan y la oración, estamos hablando de Pedro y la oración. Capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si Pedro estaba en el grupo, ¿fue lleno Pedro del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Mire usted el capítulo 3. ¿Qué pasó con la vida de Pedro? Le pregunto, ¿negó Pedro a Jesús 3 veces? ¿Lo negó y blasfemó? A ver, ¿sí o no? ¿Perdona el Señor a los pecadores? ¿Perdonó el Señor a Pedro? ¿Le avisó el Señor a Pedro que le negaría 3 veces? Sin embargo, el Señor no lo abandonó, no lo rechazó. No sé cuántas veces usted ha negado al Señor Jesús, pero le tengo buenas noticias. El Señor Jesús no le ha negado a usted. Y Él espera
y espera con los brazos abiertos. Habían pasado 43 años, donde 3 jovencitos, 2 damas y un caballero, habían abandonado a Jesús y se habían ido. Cuando llegamos a ese lugar, presentamos la palabra de Dios. Y qué hermoso fue ver cómo Dios, por el testimonio de la madre, cómo Dios, por el trabajo del Espíritu Santo, atrajo a estas 2 jovencitas y a su hermano, el otro jovencito, que ya no estaban tan jovencitos. Imagínense, si tenían 43 años fuera de la iglesia y se habían ido cuando eran adolescentes, ellos no estaban tan jovencitos. Me llenó de gozo porque en una finca, en una parcela, en un lugar hermoso que tienen, había una, o debe haber todavía, una piscina natural. ¿Han visto que hay lugares que cae un manantial y corre, y entonces las personas preparan como si fuera una poza y el agua rebosa y brota y sigue? Pues ahí en esa pocita el manantial salía de debajo de una mata de mango. Allí bautizamos 18 miembros de esa familia. ¿Tiene el Señor poder para cambiar a la gente? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. ¿O usted lo sabe? Ahora están pensando, ¿no? Si usted lo sabe, eso es bueno, pero es bueno creerlo. Y usted lo cree cuando usted lo vive. ¿Lo vivió Pedro? ¿Cuántas veces le preguntó a Jesús si lo amaba? Simón, ¿me amas? Y es lindo estudiar cada uno de esos verbos. En algún momento, en algún lugar, en algún tiempo se podría hacer. Bueno, capítulo 3, Hechos, versículo 1 en adelante. Ahora veamos a este Pedro cambiado, a este Pedro lleno del Espíritu Santo, a este Pedro que ora, a este Pedro que vive en comunión constante con el Señor, viviendo una experiencia gloriosa. Capítulo 3, Hechos, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mi pregunta: si vinieron a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, ¿a qué vinieron al templo? ¿Vinieron a orar o no vinieron a orar? ¿Vino Pedro y Juan a ese momento de oración? Sí. ¿Con quién se encontraron? Dice la Biblia que allí había un hombre con un problema físico. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: ¿qué cosa? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué le dice? Levántate y anda. Mi pregunta para usted: ¿oraba Pedro? Sí. ¿Le gustaba orar a Pedro? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Era una costumbre para Pedro orar? Sí. ¿Estaba en el aposento alto con las damas y con los caballeros? Sí. ¿Se derramó el Espíritu Santo sobre ellos? Sí. ¿Oró Pedro para escoger al sustituto de Judas? Sí. ¿Estaba Pedro en constante oración y fue lleno del Espíritu Santo? Sí. Entonces pregúntese, ¿cómo anda su vida espiritual? ¿Le gustaría conocer un termómetro para usted saber cómo anda su vida espiritual? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? ¿Para qué sirven unos termómetros? ¿Le gustaría saber cómo está la temperatura espiritual suya? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? A ver, síganme, ¿sí o no? Cuando usted aprende este termómetro, no tiene problema, no tiene que criticar a nadie. Usted puede averiguar cómo anda la vida suya y entonces no tendrá mucho tiempo para averiguar la vida ajena, porque el problema está que a la gente le encanta averiguar la vida ajena. ¡Qué barbaridad, eh! El único termómetro que existe, el único termómetro espiritual para saber cómo anda su vida es la oración. Ahí, mamá. La oración. Si usted se me pone al lado y ora, usted ya no tiene que decirme más. No me tiene que contar más cuentos. Ya yo no necesito más cuentos. Cuando usted abre la boca y comienza a orar, dice lo que tiene adentro. ¿Sí o no? Una cosa, hay gente que comienza con una serie de palabras importantes, reverendísimo, y le dicen a Dios todos los títulos del mundo. Digo: ay, no hay nada, compadre. Ay, no hay nada. Eterno Señor. Y bueno, empiezan con un palabrería. Digo: esto está peligroso, compadre. Cosa linda, mamá. Déjese tanta musaraña, ponga la cosa en su lugar, dígale a Dios la cosa y se acabó. ¿O no? No hay nada mejor para saber cómo anda la vida espiritual suya que la oración.
A veces, cosa linda, el Señor es tan hermoso. Él es tan hermoso que Él sabe lo que usted no ha dicho y sabe lo que va a decir. Y a veces usted nada más tiene que decir, Señor, porque yo creo que, no, eso no, mijo, eso no, cosa linda. Usted no lo ha dicho, usted nada más lo pensó. Porque Él hasta los pensamientos lo escucha, ¿sí o no? Sí. Entonces no hay momento, ni lugar, ni circunstancia que usted no puede estar en comunión con Él. Si usted se asusta, puede hablarle. Si usted está contento, háblele. Si está triste, háblele. Si está alegre, háblele. Si está como esté, háblele. Si está frustrado, frustrada, háblele. Y si tiene un coraje tan grande que quiere matar a alguien, dígaselo al Señor también. Señor, tengo un coraje tan grande que quisiera arrancarle la cabeza a este. Cosa linda, mamá. Y el Señor dice, sí, mi negro, yo te entiendo, pero espérate, eso no va por ahí. Eso no puede ser, va a poder ser tan hermoso. ¿Oye Dios la voz de sus hijos? Sí. ¿Escucha Dios las oraciones? A ver, ¿sí o no? Pedro tenía la costumbre de orar. ¿Qué hizo entonces el Señor con aquel paralítico? ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Lo sanó o no lo sanó? La Biblia dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y dice la Biblia, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mi pregunta, si usted tiene una íntima y estrecha comunión con Dios, si pasa tiempo en oración con Dios, si usted pasa tiempo en relación con Dios, ¿se llenará usted de la presencia del Señor, sí o no? ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte? Una pregunta de examen. Le hago la pregunta otra vez. ¿Cuántos días pasó Moisés con Dios en el monte? Ya lo están pensando, eso me gusta, eso me gusta. ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte con Dios? ¿Cuántos días fueron? 40. Me gusta que ustedes saben que fueron 80. 40 una vez y 40 más, ¿sí o no? ¿Cuántos días son entonces? 80. ¿Y qué le pasó a la cara de Moisés? Cuando bajó del monte, ¿cómo estaba el rostro de Moisés? ¿Y qué tuvieron que ponerle en la cabeza? Una capucha. ¿Le gustaría a usted que le ponga su capucha? Ver, vamos a ser sinceros, Le tengo un secreto. Mientras más tiempo pase en oración, mejor le irá en todas las cosas. El tiempo que usted dura preocupándose, dúrelo orando a Dios, hablando con Él. Y no es que se invente cosas, no. ¿Le gustaría conocer una fórmula de la oración? ¿Le gustaría o no le gustaría? Sí. Cuando usted vaya a orar, lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios. Sea agradecido, agradecida, agradézcale a Dios. Física, mental, social, emocional, espiritual. Dele gracias a Dios. Sí, también por eso dele gracias a Dios. Señor, gracias porque me han botado del trabajo. Cosa linda, mamacita linda. Señor, gracias porque mire, fracasé en esto. Háblele a Dios. ¿Qué es orar? Dice la sierva de Dios. Que orar es hablar a Dios como si fuera un amigo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pues vaya donde Dios y háblele. A veces somos tan rígidos que comenzamos racatata, ratata, racata, racacata, racata, ratata. Y ya. Espérese un momento. ¿Le gustaría que alguien le hable así? Que cuando le encuentre, oh, fulano, ¿cómo estás? Sí. ¿Le gustaría una amistad así? No. Háblele a Dios, háblele. Que Él entiende, Él conoce, comprende, entiende su situación, su realidad, pero tiene que hablar con Él. Mientras usted más tiempo pase en comunión con Dios, más se manifiesta el poder de Dios en la vida suya. Pedro lo entendió. Pedro lo conoció, por eso le dijo a aquel paralítico, míranos. ¿Qué quería Pedro que le miraran? Están pensando, eso está bueno. ¿Qué dijo Pedro después? ¿Quién era el que llevaba la bolsa del dinero? Judas. ¿Y a quién habían acabado de nombrar como tesorero? A Matías. ¿Era Pedro tesorero? No. ¿Qué quería el paralítico? Una limosna, una monedita. ¿Tenía Pedro moneda? No. Ni bolsa tenía ni usaban bolsillo, así que el tipo estaba pelado. Pero tenía a alguien más poderoso que el dinero y el oro y la plata. ¿Qué le dijo Pedro? Míranos. Y el tipo, el infeliz, lo mira y dice, ¿y esto? ¿Y ahora qué? Yo lo que quiero es una moneda y esto se ve que no tiene ni siquiera una bolsita ahí. No tengo oro ni plata, le dice Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿A quién tenía? ¿A quién tiene usted? ¿A quién tiene usted? Miren, dejémonos de cuento. Si usted no ora, no ora. ¿Entendió? Como la cosa, si usted no ora.
Hasta los demonios saben si tú eres una persona de oración. Usted no puede dejar de oler al perfume celestial cuando pasa mucho tiempo en oración. Si es verdad que usted pasa mucho tiempo con una persona, termina oliendo como huele la persona. ¿Es así o no es así? Es así o no es así. Y mientras más tiempo pasa, más de cerca huele más como la otra persona. A mí me encanta a veces pasarme del lado de donde duerme mi esposa. Oye, un olorcito ahí, compadre, que me duermo de una vez. Y ella se ríe. Ella se ríe y dice, oye, ¿pero qué entonces de mi lado? No, nada, mamá, nada. Si quieres ponte del otro lado. Ella se ríe. El olorcito, el olor. Yo le hago una pregunta. Cuando algo huele, ¿huele o no huele? Vivíamos en un lugar muy lejos de aquí. Tenemos una casa muy bonita. Y a mí me encantaba en las madrugadas. Hace muchos años que tengo una buena relación con el Señor. Somos muy amigos. En esta relación amistosa, el único que se equivoca soy yo. Siempre ando metiendo la pata, pero él nunca, hasta el día de hoy no ha metido la pata la primera vez. Mire, lo vivo acechando y nunca falla. Y había mañanas tan hermosas, cosas lindas. Ay, señores. Había madrugadas, tempranito siempre me levantaba y me levanto y bueno. Había madrugadas que yo le decía, Señor, usted como que se emociona mucho hoy, porque había un perfume en la casa que no era ni mío, ni de mi esposa, ni de nadie. Olía era como si fuera un jardín. Y cuando yo sentí eso, le decía, wow, Señor, yo quisiera un día que me dé un poco de ese perfumito, porque eso sí huele bueno, compadre. La santidad tiene un olor. ¿O no? Y la otra cosa también tiene un... Mamá de usaba una palabra muy fuerte que yo no voy a decir aquí. Comienza con B, termina con O y tiene una J por en medio. Yo no voy a decir esa palabra, muy fea. ¿Ya saben qué palabra es? ¿Sí o no? Algunas personas que son pequeñas le llaman así, que son bajos. Sí, son bajos, pero... Segunda de Corintios capítulo 2, mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Porque para Dios, ¿qué dice? Somos grato olor de Cristo. ¿En quiénes? En los que se salvan. ¿Y en quiénes más? Y en los que se pierden. ¿Por qué somos grato olor de Cristo? Mi pregunta, ¿dio Cristo su vida para salvarle a usted? ¿Derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Lo dio todo para su salvación? Si usted lo acepta, alabado sea su nombre. Y si usted lo rechaza, alabado sea el nombre de Dios también. Así que somos grato olor de Cristo si usted se salva y si usted se pierde. Porque usted se perdió porque no aceptó a Cristo Jesús. Mi pregunta, esto es un asunto democrático. ¿Cuántos quieren perderse? ¿Pueden levantar la mano? Nadie quiere levantar la mano, compadre. ¿Cuántos quieren alcanzar salvación y vida eterna? ¿Cuántos agradecen a Dios por todo lo que ha hecho en su favor? ¿Cuántos saben que necesitamos orar más? De corazón, de corazón. Oiga, vamos a hacer una prueba. Imagínense que usted decide orar tantas veces como tiempo usa para comer. Esta se va a poner buena. ¿Come usted 3 veces al día? Vamos a decir que sí. ¿Cuánto dura usted comiendo en cada ocasión? Vamos a decir que 15 minutos. ¿Le parece bien 15 minutos? ¿Le parece bien? Y si usted come 15 minutos en 3 comidas, ¿cuánto tiempo es? 45 minutos, compadre. ¿Pasa usted cada día 45 minutos en oración? Ay, mamá. Yo creo que vamos a terminar aquí para que sigamos siendo amigos, ¿no le parece? Seamos sinceros. ¿Verdad que pasamos más tiempo comiendo que orando? Entonces no espere una vida cristiana poderosa si usted no le dedica tiempo a la oración. Me gustaría terminar aquí ahora porque usted no quiere que terminemos. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría que oráramos para que el Espíritu Santo venga a su vida y le inspire a orar más? Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Filipenses 2:13? ¿Cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13? ¿Quién lo hace en nosotros? ¿Quién produce el querer y el hacer por su buena voluntad? Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Quién es que lo hace? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios
Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué cosa? Por su buena voluntad. ¿Oraba Pedro? ¿Hizo milagros y maravillas Pedro? ¿Trabajó el Espíritu Santo con Pedro? Pedro sanó a Eneas. Y Pedro resucitó a Tabita Dorcas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi pregunta entonces, ¿puede Dios hacer maravillas y milagros con usted? Entonces necesitamos pasar más tiempo en oración. Permita a Dios que en estos días que compartiremos, veamos estos ejemplos bíblicos, aprendamos de ellos, los llevemos a la práctica y es posible que les cuente algunas experiencias que he tenido precisamente por la oración. La oración hace posible que usted entre a una experiencia con Dios tan profunda que no existe nada en la tierra que lo pueda hacer posible más que la oración. La oración fue el gran secreto de Jesucristo. Jesucristo oraba sin cesar y estaba siempre en forma constante en comunión con el Dios Todopoderoso. Hay tantas historias que quisiera contarles, pero bueno, ya llegará el tiempo para ello. Vamos a terminar en el capítulo 3, versículo 11 del libro de los Hechos. ¿Cómo dice el verso 11? Hechos capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Mi pregunta, ¿sanó el Padre Celestial, sanó el Señor Jesús, sanó el Espíritu Santo al cojo, sí o no? Sí. ¿Pero quién fue el instrumento? Pedro. ¿Le gustaría a usted ser el instrumento? Amén. ¿Le gustaría ser el instrumento? Amén. Entonces póngase en pie conmigo, porque hoy día hay muchas personas que están cojas. Hay una cojera física, hay cojera mental, cojera espiritual, hay cojera social, hay cojera en todos los sentidos de la vida. Y eso lo he visto y lo he vivido en muchos lugares del mundo, donde vemos una humanidad que está trastornada. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Es así o no es así? Personas que defienden lo indefendible. El Señor está trastornando la mente de la gente. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría que Dios hiciera con usted lo mismo que hizo con Pedro, con Juan y con los demás apóstoles? Manifestar su poder a través del Espíritu Santo. ¿Le gustaría que el Espíritu le inspire a amar la oración? Recuerde que orar es un estilo de vida. La oración es un estilo de vida. Orar es un acto. La oración es una manera de vivir. Orar significa que usted está en comunión con el Padre Celestial. La oración es el acto de orar. Mientras usted más ora, entonces vive más en íntima comunión con Dios. Y a veces la amistad se hace tan hermosa, tan profunda, que cuando usted está durmiendo, el Señor mismo viene y le toca y le dice: vamos, mi negro, vamos. Usted se levanta y se arrodilla, y el tiempo pasa y usted no se da cuenta. Jesucristo pasaba la noche entera en oración, y el otro día estaba como una lechuga, completamente fresco, descansado, porque la vida está en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos días duró Moisés en la montaña? Cuando le diga eso a alguien le va a tirar piedra. ¿Comió? ¿Bebió? ¿Durmió? ¿Y cómo pudo estar vivo 40 días sin comer, ni beber, ni dormir? ¿De quién sale la vida? Entonces no se mate. Tome más tiempo para estar en comunión con Dios. Tome más tiempo para orar. Cuando usted llega a un punto de la oración, el tiempo pasa y usted no se da cuenta. Y cuando usted hace de la oración un hábito, una experiencia viva, y usted se conecta con el cielo, lo que menos importa es el tiempo. El tiempo se va y usted ni cuenta se da. Cuando la experiencia se hace frecuente, entonces la gente sabe que usted ha estado con el Dios Todopoderoso. Aún personas que tienen espíritus malos le dicen: yo sé quién tú eres. El día que te separe de este que te acompaña te mato.
¿Le gustaría a usted vivir en comunión con Dios constantemente? ¿Le gustaría aprender a orar sin cesar? No hay lugar ni circunstancia. Ábrale su vida, su mente y su corazón al Señor y usted verá la gloria de Dios. Termino con una pregunta para que el ángel que me acompaña se lleve su informe. Amigo, amiga, hermano, hermana, presente o los que nos siguen en cualquier lugar, ¿le da usted hoy derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida y le inspire a orar fervientemente y le inspire a estudiar la palabra de Dios y le inspire a predicar el Evangelio? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos inspire a orar sin cesar. Para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos inspire a amar su santa palabra. Le damos todo derecho legal espiritual, Padre, para que el Espíritu Santo venga a nosotros y como a los apóstoles, encienda el fuego en nosotros y nos ponga amor por las almas que se pierden. Dios santo y querido, pedimos perdón por nuestra indiferencia, pedimos perdón por nuestra dejadez, pedimos perdón por no haber valorado su compañía bendita y le entregamos todo nuestro ser. Depositamos toda nuestra vida en su mano santa. Dios querido, para que usted produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Padre, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.